Tiene la palabra la ponente asambleísta María Soledad Vela. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue, amor? Muchas gracias, buenos días, buenas tardes con todos y con todas, y darles la bienvenida a todas las integrantes de la Asociación de Trabajadoras Remuneradas del Hogar, que han hecho un gran esfuerzo hoy y han hecho un gran trabajo durante estos 15 años por proteger los derechos de las personas que trabajan en nuestros hogares. Y hoy están aquí precisamente para participar, como han venido participando y acompañando, la aprobación del convenio 189 de la OIT sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos. A nivel mundial, el trabajo remunerado en el hogar se ha prestado a condiciones laborales precarias y a la ausencia de una adecuada protección legal. La mayor parte de este trabajo se encuentra de una economía sumergida de la cual casi no hay estadísticas ni control oficial. Con el objetivo de reforzar los derechos de las trabajadoras y los trabajadores domésticos, se formula este convenio 189 de la OIT sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos. Este sector, que en el Ecuador se denomina las trabajadoras y trabajadores remunerados del hogar. El convenio, adoptado en 2011, ha dirigido la atención sobre este grupo que había permanecido en gran medida al margen de las políticas públicas, al margen, como dije anteriormente, de una adecuada protección legal. Y son precisamente este tipo de instrumentos, como el que hoy estamos analizando, los que marcan el cambio de paradigmas, logrando un consenso global en el reconocimiento del trabajo remunerado dentro del hogar, por la importancia del sector, pero sobre todo reconociendo los derechos humanos y los derechos laborales de las personas que se dedican a esta actividad. Como sabemos, las trabajadoras y los trabajadores remunerados en el hogar se han enfrentado históricamente a la explotación laboral y a una serie de graves abusos, que incluyen el maltrato físico y sexual, la discriminación por sexo, raza y origen social, el confinamiento forzado, el no pago de los salarios o salarios de miseria, la negación de alimentos, atención sanitaria y seguridad social, así como también el exceso de horas de trabajo sin días de descanso. Una tremenda y terrible desigualdad frente a otros sectores laborales. El convenio 189 que hoy presentamos ante el plenario es el punto de partida eficaz para las leyes y políticas nacionales en los estados suscriptores. El mismo, como ya se mencionó, ofrece protección específica a las trabajadoras y los trabajadores domésticos, trabajadoras y trabajadores remunerados del hogar. Se establecen sus derechos de manera igualitaria con el resto de sectores laborales y consagra principios de derecho de manera general y justa. Lo interesante es que busca que los estados amplíen medidas con el fin de lograr que el trabajo decente sea una realidad para trabajadoras y trabajadores domésticos. Entre estos puntos tenemos el reconocimiento, promoción y protección de los derechos humanos de todas y todos los trabajadores remunerados del hogar, el respeto y protección de los principios y derechos fundamentales en el trabajo, como son la libertad de asociación y reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso obligatorio, la abolición del trabajo infantil, la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, la protección efectiva contra todas las formas de abuso, acoso y violencia, condiciones justas de empleo, incluyendo una vivienda digna, el derecho a ser informadas e informados sobre los términos y condiciones de empleo
de una manera que sea fácilmente comprensible. El respeto del horario de trabajo común a todo trabajador en general y la garantía del cumplimiento de los derechos para las trabajadoras y trabajadores domésticos extranjeros. Este último punto también merece especial atención, pues en gran medida se da al interior de nuestro país y desde nuestro país hacia otros, y también una migración interna que tenemos nosotros, que este trabajo doméstico se da por personas que cambian de lugar buscando un mejor destino, y hay personas extranjeras que no conocen o que no les importa que no se respeten sus derechos por las grandes necesidades que tienen. Y para eso también está la asociación que hoy nos acompaña, para ayudar, para fortalecer este trabajo como lo han venido haciendo. Hay que añadir que el trabajo remunerado en el hogar es uno de los 3 sectores con la prevalencia más elevada de tráfico de personas para la explotación laboral, siendo objeto también de una seria preocupación la mano de obra infantil para este tipo de trabajo doméstico. La vulnerabilidad de las trabajadoras y los trabajadores migrantes tiene su origen, entre otros factores, en los precarios procesos de contratación y migración, especialmente cuando participan intermediarios o agencias sin escrúpulos, que no están sujetos a regulación, los acuerdos sobre la residencia y el funcionamiento de sistemas de apadrinamiento. El olvido de este sector ha sido palpable a lo largo de la historia. Las trabajadoras y trabajadores remunerados del hogar no se ha dado las condiciones de un trabajo digno y decente, libre de violencia, con la sistemática negación de las garantías laborales que se ofrecían a otros sectores, sumando a esto los problemas de equidad de género y el trabajo infantil, característica prácticamente universal del trabajo doméstico, pues lo realizan fundamentalmente las mujeres y niñas menores de 15 años, siendo más del 80% de la mano de obra doméstica. Y con estos antecedentes, creo que sí es importante destacar los grandes pasos que este gobierno ha realizado para cambiar esta realidad, emitiendo distintas normativas que buscan reivindicar los derechos de este grupo. Sobre la remuneración, el Ministerio de Relaciones Laborales ha tenido diversos acuerdos para ir dignificando la remuneración de este sector. Y el gran cambio llega en el año 2010, cuando termina la clasificación y la diferencia discriminatoria, pues las trabajadoras remuneradas del hogar ganaban menos que el resto de trabajadores, y como un acto de reivindicación y de devolución de los derechos, se integra a las trabajadoras y trabajadores remunerados del hogar al sector de los trabajadores en general sin distinción, y desde este año participan, desde el 2010, de la remuneración básica mínima unificada. En aquel año $240, actualmente 318. También el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ha emitido diversas resoluciones que fortalecen los derechos de la seguridad social de este sector, regulando de manera adecuada las aportaciones. Sobre el trabajo infantil, el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia emitió el Reglamento de Trabajos Prohibidos para Adolescentes en capacidad legal de trabajar bajo relación de dependencia o por cuenta propia en agosto de 2008. En esta se prohíbe, entre otros, el servicio doméstico puertas adentro para los adolescentes. Sin olvidar que desde la función legislativa se han realizado valiosos adelantos como la prohibición de la tercerización y también la Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales de septiembre del 2002, que en su artículo 6, añadido del artículo 268 del Código de Trabajo, señala que a los empleados y trabajadores domésticos se garantizan los mismos beneficios de cualquier otro trabajador en general, debiendo a sus jornadas de trabajo y descanso ser de 5 días a la semana, o sea, y tener los 2 días de descanso. Si en razón de las circunstancias los descansos no pueden ser sábados y domingos, no se pudiera interrumpir,
se designará otro tiempo igual de la semana para el descanso mediante acuerdo entre empleador y trabajador. También hay que recordar la campaña que ha emprendido el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Relaciones Laborales en los hogares ecuatorianos para controlar que se estén cumpliendo con las obligaciones patronales en el Ecuador. Es decir, hemos avanzado en conjunto con el aporte de las integrantes de la asociación en cumplir con este sector laboral. Creo hoy que es nuestro deber, pero además me parece que no es un convenio en el cual habrá oposición, sino que la ratificación de este convenio 189 de la OIT sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos tendrá una amplia aceptación en este plenario. Con esto garantizaremos a más de 300.000 personas y sus familias un trato justo y el reconocimiento pleno de sus derechos, y será el inicio de la construcción de la normativa laboral que también tiene que acompañar a este importante sector. Por eso mociono la aprobación, que hagamos la votación y aprobemos este convenio, y creo que la respuesta a la pregunta que en la camiseta de las integrantes de la asociación que dice "Yo apoyo la ratificación del convenio 189 de la OIT y tú", será en esta asamblea un rotundo y unánime sí. Gracias.